Panchito, gabacho, guiri, moro, fucking Spanish, frogs. Si alguna vez has escuchado alguna de estas palabras o las has dicho, te recomiendo que te quedes a ver este vídeo porque a lo mejor te interesa un poquito. Hola a todos, y hoy estoy haciendo un vídeo en base y en relación a las últimas noticias que han llegado a nuestros oídos aquí en España de todos los ataques racistas que está habiendo en Reino Unido. Lo primero de todo que quiero decir desde mi punto de vista interior y mi experiencia personal es que en esta vida se puede ser patriota y amar a tu país sin necesidad de ser racista y sin necesidad de faltar al respeto, dañar, insultar o incluso agredir físicamente a alguien. Dicho esto, también quiero dejar claro que en muchísimas ocasiones parte de los ataques racistas que se dan a cabo, la xenofobia y muchos de estos incidentes que suceden es simplemente porque las personas que agreden o que ejercen este tipo de comentarios racistas o actitudes racistas sufren de una inseguridad tremenda. El odio, la inseguridad, el miedo son todo motivos para ir a atacar al otro, para insultar al otro, incluso para llegar a agredirlo. Por lo tanto, si alguna vez habéis sido víctimas de este tipo de ataques, pensad que la persona que los está ejerciendo está mucho peor y no es una persona en sus cabales. Tengo que decir que aquí en España los medios de comunicación filtran un montón lo que nos va a recibir. Entonces, esta semana han llegado a mí, nos han llegado aquí en España, porque también se filtran un montón las noticias del exterior, dos noticias. Una que fue la del metro de Londres, de esta mujer española que salía a defender a su marido porque un tío inglés le pegó. Otra que llegó la publicó el 20 Minutos y algunos otros periódicos españoles sobre un ataque racista que había sucedido en Bournemouth. Y lo publicaban como una noticia que había pasado como consecuencia del Brexit y tal. Luego me enteré que la segunda noticia, la de Bournemouth, esto ha sido un suceso que ocurrió en mayo, por lo tanto lo sacan ahora como una especie de Europa nos volvemos crazy y hacemos publicidad en contra del Brexit a Reino Unido. No lo sé. Bueno, lo que quiero decir, lo primero de todo, es que en Inglaterra, yo personalmente he conocido a muchísima gente. Yo en Inglaterra he conocido a personas de todo el mundo, cosa que aquí en España o otras veces que he viajado no he conocido a gente de tantas diversas culturas, tantos diversos países, y para mí creo que esta es una de las grandes riquezas y uno de los mayores tesoros que tiene Reino Unido. Londres es el más claro ejemplo de ello. ¿Por qué Londres es una ciudad tan rica, con tanta cultura, tantísima diversidad? Precisamente por eso, por la mezcla de culturas, de religiones, de ideas, de banderas, y eso hace que la ciudad tenga muchísimo más interés en todos los sentidos. Los medios de comunicación siempre son súper sensacionalistas y promueven el morbo a más no poder, y al final todos nos vemos atrapados y entramos en el típico discursito de joder, los ingleses de mierda, estos qué tal, que se quieren ir, venga que se vayan. Y es real, la información nos llega muy filtrada y al final, ya os digo, por cada persona que hace uno de estos hay 1000 personas que se portan súper bien, que acogen súper bien, y no es justo generalizar. Además es muy interesante cómo los medios de comunicación, como tienen en la mano que son la verdad, ¿no? Es la realidad, lo que ellos dicen es la realidad absoluta, entra muchísimo más fácil en nosotros y llegamos a creer que la noticia que ellos nos están dando es 100% real sin ni siquiera contrastar. Puede que sea real, pero siempre hay que contrastar y ver tal cual. Incluso yo, lo admito, en cuanto vi la noticia de lo de Bournemouth me enfadé muchísimo y dije qué bien que me he ido, y luego ahora pensándolo, analizándolo, digo tío, me han manejado igual que a los demás, y eso que yo soy periodista. Yo creo que tenemos que intentar normalizar el sentir general de las personas, que es, y mi opinión como siempre, que es que las personas somos de naturaleza buena. ¿Que hay imbéciles? Pues sí, siempre va a haber imbéciles, pero los va a haber en todas las áreas, en todos los campos, en todos los países del mundo. Lo cierto es que desde el Brexit en Gran Bretaña sí que es cierto que se ha fomentado muchísimo más el racismo, y yo de hecho cuando vivía en Gran Bretaña empecé a sufrir comentarios racistas que no había vivido hasta entonces a partir del Brexit. Al igual que hay mogollón de guerras en el mundo, y el rechazo a aceptar estos países, a aceptar estos miembros, también puede ser algún tipo de racismo. Al igual que hay racismo y que se produce en todos los países del mundo. En este mundo, todas las personas tenemos las mismas necesidades como individuos y los mismos instintos, porque somos animales. El hecho de que hayamos nacido en un lugar, en un punto concreto de este planeta llamado Tierra, no es más que una cuestión de probabilidad, suerte si queréis llamarlo, y destino, como queráis decirlo. Y el hecho de haber nacido en un lugar no nos determina, no somos un pasaporte, somos personas. Tanto si eres de un color, como de una religión, como de una política, como de una cultura, todos nos podemos comunicar igual, porque todos tenemos las mismas necesidades, que al fin y al cabo son comer, reproducirnos, dormir y vivir, y ya está.
Hace millones de años todos éramos nómadas. Todos nos movíamos de un lugar a otro. No llegábamos, poníamos la bandera y nos quedamos hasta... O sea, esto ha sido la evolución, ¿no? del ser humano. Y fíjate que para mí significa involución. Porque si eso conlleva que de repente cerremos nuestras fronteras, privemos al ser humano de la tierra, de lo puro que es vivir y el derecho a tener y cubrir todas sus necesidades mínimas, entonces eso de plantar la bandera y cerrar las fronteras para mí no significa evolución. El racismo nace de las inseguridades, de los miedos, del sentirse amenazado, del sentir que te van a quitar tu propia cultura. Es que si tú estás seguro de tu cultura, de tu religión, puedes compartirla con los demás, enseñar y disfrutarla tú mismo. No tienes que imponer. Tanto en cuestiones religiosas como en cuestiones morales, como en cuestiones culturales, la imposición nunca va a ser el mejor ayudante para la comunicación. La mejor forma de parar el racismo es quitarte de la boca todas aquellas palabras con las que he iniciado este vídeo. Eso es la semilla de un comportamiento racista. Eso a mí me da vergüenza. Hasta que yo no me mudé a Inglaterra, no descubrí de verdad lo que es ser un extranjero en un país que no es tu casa. Lo que me costó asentarme, el sentirse inmigrante, el sentirse extranjero, el sentirse desprotegido, sin nadie con quien hablar, sin nadie a quien abrazar, sin nadie a quien llamar, de verdad. Eso me abrió los ojos muchísimo al mundo e hizo que cada persona que apareciera en mi camino, fuera de donde fuese, le iba a mirar con los mismos ojos, que es con los ojos de una persona que empatiza y que está buscando, que quiere. Quizás todos nos tengamos que ir de nuestro país, experimentar lo que es ser inmigrante, experimentar lo que es sentirse extranjero en una tierra que no es tu casa, para de verdad llegar a comprender que acoger es mucho más fuerte que discriminar. Mi familia es de todos los países del universo, han venido a mi familia. Tengo familia de Latinoamérica, tengo familia de Hawái, tengo familia en partes de Europa, mi novio es inglés. Cada vez que nos reunimos a comer somos como una reunión de las Naciones Unidas. Y es maravilloso. Cuando trabajé en Inglaterra en la escuela de idiomas, conocí a personas de todo el mundo con un mismo objetivo, aprender inglés. E hicimos el vídeo de Smile, que por aquí os saldrá la etiquetita. Por lo tanto, queridos amigos, este vídeo es una especie de conclusión que he sentido que tenía que hacer, por lo que a mí me toca, por lo que Aventuras en Britishlandia representa, que no es más que abrir los ojos al mundo y saltar y llevar a cabo tu aventura. Y si puede ser aprendiendo de otras culturas, de otros idiomas y otros lugares, mejor. Esto quiero que sea solo mi punto de vista, que yo lo comparto con todos vosotros. Ni hay que creerse las noticias el día que llegan, por favor, porque al final nos generan ese sentimiento de odio al británico, porque ahí entonces nace el sentimiento racista en ti. Da muchísima pena, obviamente hay que criticarlo, hay que denunciarlo si se produce, pero la semilla, el puntito, el germen, está en nosotros, en nuestro comportamiento y en nuestras palabras, y eso sí que podemos cambiarlo. Podéis dejar vuestra opinión aquí. Si os ha gustado, agradecería que comentarais con aquellas personas que creáis que es necesario que vean este vídeo. Cuanta más gente empiece a ver las cosas y el universo como un lugar lleno de individuos que lo único que tenemos que hacer es disfrutar de este momento que tenemos aquí llamado vida, y que no somos pasaportes, que somos seres humanos y venimos aquí para vivir como todos los demás, este lugar será un lugar mucho más bonito en el que vivir. Que tengáis una muy buena semana. Aquí tenéis toda la información de las redes sociales. Como ya os dije, podéis ayudarme a ser la youtuber del año. Voy a volver a poner aquí el enlace en la cajita de información. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de Aventuras en Britishlandia. Hoy me vuelvo a Britishlandia, tal cual lo oís. Me voy de visita a ver a Mike.